La filosofía cristiana. Se deriva el platonismo judío. Bueno, el platonismo judío fue representado por Filón de Alejandría, quien llevó a cabo la primera gran síntesis de la filosofía platónica y la religión judía. Esto impulsa una interpretación alegórica del Antiguo Testamento y afirma el ser divino es absolutamente trascendente y por tanto es incomprensible para la razón humana. De aquí sale las ideas que hay de Dios en el pensamiento griego. Bueno, es un recorrido de grandes rasgos por la cultura griega que se pueden distinguir tres momentos. Bueno, el primer momento es una concepción mítica de Dios, que es la religiosidad primitiva y el pensamiento griego prefilosófico representaba a los dioses a través de los mitos. El segundo momento es una concepción física de Dios, que coincide con el nacimiento de la filosofía al tratar de responder la pregunta por el arje o primer principio de todo lo que existe. Y por último, el tercer momento, que es la concepción metafísica de Dios, que tiene lugar cuando la filosofía griega, mediante un mayor grado de abstracción, deja de proponer un arje material para concebirlo como una realidad que está más allá de todo lo físico. El eclecticismo surge alrededor del siglo I a.C. La intención fundamental es copiar e imitar eruditamente a todos aquellos sistemas filosóficos que le parecen de interés para crear una filosofía completa y universal. El filósofo destacado es Cicerón. Este afirma que la religión es humanamente necesaria y políticamente imprescindible. Por ello fue un autor muy leído por el cristianismo. El estoicismo romano es una corriente filosófica continuadora del estoicismo helenístico que influye duramente en el cristianismo porque este afirma la existencia de un logos divino universal de la que todos los hombres participan, define la inmortalidad del alma y aconseja el dominio racional de los apetitos y deseos corporales. Los principales destacados representantes son el hispano Seneca, el esclavo Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Formación y desarrollo de la filosofía cristiana. La filosofía cristiana se forma y adquiere pleno desarrollo entre los siglos I y XIV. Durante estos 14 siglos la historia queda definida por el constante diálogo entre religión y filosofía, la razón y la fe. Pero este diálogo no se da de la misma manera en todos los siglos. Del siglo I al V. A este periodo se le denomina patrística o de los padres de la Iglesia. Sus escritos denotan un conocimiento regular de la tradición filosófica griega y latina, asimilando aquellos aspectos que les servirán para interpretar el mensaje de Jesús. Sobre todo asimilarán filosofía platónica, neoplatónica y estoica. En ese periodo se producen escisiones en el seno de la Iglesia, las llamadas herejías, o interpretaciones erróneas de la fe, lo que obliga a convocar concilios para fijar la ortodoxia cristiana, lo que va a quedar definitivamente plasmada en los dogmas que de modo sintético se exponen en el credo. El último y más importante padre de la Iglesia es San Agustín, del siglo V al X. Desde la caída del Imperio Romano, que históricamente significa el comienzo de la Edad Media, hasta el denominado Renacimiento carolingio, Europa va a ir construyéndose lentamente como un conjunto de pueblos distintos que darán origen a los
a las naciones, a las naciones modernas. Em, la organización social en este periodo es el feudalismo. Em, hay un, Se genera un abandono de la filosofía, exceptuando a Boecio, siglo VI, y al final del periodo a filósofos del Renacimiento carolingio, siglo IX, como Alcuino de York y a Escoto Eriugena, siglos XI, XII y XIII. Desarrollo de la escolástica. Es un periodo de esplendor de la filosofía cultivado en las escuelas, en cuanto sirve de ayuda a la teología. Será precisamente este periodo, ese cultivo de la filosofía, al principio subordinado a la religión, lo que terminará en el siguiente periodo por independizar por independizarla del saber religioso. Los nombres más importantes de este periodo son la escolástica árabe, Avicena y Averroes, la escolástica judía, Maimónides, y en la escolástica cristiana San Anselmo, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Entre los siglos entre el siglo XIV. Significa significa en la historia europea el final de la escolástica de la Edad Media, y en la historia de la filosofía la crisis de la escolástica. La filosofía se independiza de la teología y la fe cristiana se inclina hacia el misticismo y lo irracional. Los autores importantes son Duns Scoto y Guillermo de Ockham. En la segunda mitad del siglo comienza a observarse la aparición de un fenómeno cultural filosófico completamente nuevo con respecto al teocentrismo medieval, el humanismo, en el cual inaugura el periodo histórico que se ve en la Edad Media y que es denominado Renacimiento. A las naciones modernas. La organización social en este periodo es el feudalismo. Se genera un abandono de la filosofía, exceptuando a Boecio, siglo VI, y al final del periodo a filósofos del Renacimiento carolingio, siglo IX, como Alcuino de York y a Escoto Eriugena, siglos XI, XII y XIII. Desarrollo de la escolástica. Es un periodo de esplendor de la filosofía cultivado en las escuelas, en cuanto sirve de ayuda a la teología. Será precisamente este periodo, ese cultivo de la filosofía, al principio subordinado a la religión, lo que terminará en el siguiente periodo por independizarla del saber religioso. Los nombres más importantes de este periodo son la escolástica árabe, Avicena y Averroes, la escolástica judía, Maimónides, y en la escolástica cristiana San Anselmo, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Entre el siglo XIV. Significa en la historia europea el final de la escolástica de la Edad Media, y en la historia de la filosofía la crisis de la escolástica. La filosofía se independiza de la teología y la fe cristiana
se inclina hacia el misticismo y lo irracional. Los autores importantes son Duns Scoto y Guillermo de Ockham. En la segunda mitad del siglo comienza a observarse la aparición de un fenómeno cultural filosófico completamente nuevo con respecto al teocentrismo medieval, el humanismo en el cual inaugura el periodo histórico que se ve en la Edad Media y que es denominado Renacimiento. El neoplatonismo es una doctrina filosófica que se desarrolló durante los siglos I y III en Alejandría y que renueva la filosofía platónica con aportaciones del pensamiento oriental. Su máximo representante es Plotino, el cual explicará cómo todo procede del uno. El uno es la realidad suprema de la que surgen todas las demás realidades por emanación. La primera emanación del uno es el nous, que contiene las ideas de las cosas posibles. La inteligencia. De la inteligencia emana el alma del mundo, que es el puente intermedio entre las ideas. La siguiente emanación es el mundo de las cosas sensibles y la última emanación es la materia. Si el uno es la fuente de luz, la materia va a ser la oscuridad total. La antropología neoplatónica es dualista, el hombre es un alma inteligente atrapada en un cuerpo material. El neoplatonismo es una corriente filosófica no cristiana. Esto está basado en la teoría de las ideas de Platón, busca la verdad y la salvación. Idea de Dios en la cultura griega. Se forman tres momentos de Dios, Zeus, o el primer principio de todas las cosas, el Argén. El primer momento, la concepción mítica de Dios. Estos se representan a través de los mitos, son una religión popular en la cual lo divino tiene forma humana. Estos pelean, se apasionan, engendran dioses y hombres, pero son inmortales. El segundo momento es la concepción física de Dios. En esto nace la filosofía, está al tratar de responder a la pregunta por el principio de todo. Los primeros filósofos proponen que alguna entidad física de carácter material como el agua, el fuego, el aire, etc., quedando medio estas divinizadas. Tercer momento, concepción metafísica de Dios. Bueno, la filosofía griega deja de proponer un arjé material para concebirlo como una realidad que está más allá de lo físico. Por ejemplo, el ser de Parménides, el bien de Platón. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Hernández Murcia, del grado 10.2, y vengo a exponer la patrística. Patrística es el estudio de la vida, las obras y las doctrinas de los padres de la Iglesia. La patrística se divide en los apologistas. Los apologistas son los que son como unos antiguos escritores que defendían la fe cristiana contra judíos y filósofos. Entre los apologistas destaca Tertuliano, que Tertuliano, con su frase "creo porque es absurdo", resume la postura de los apologistas. Pues para ellos la filosofía es innecesaria para la fe porque Jesucristo supera toda filosofía. Luego están los padres latinos. Los padres latinos, según San Agustín, la fe guía la razón en el conocimiento de Dios y sírvese de la fe para afinarse en el alma del creyente. La filosofía es sierva de la tecnología. Esa es una idea de los padres latinos. Entonces, porque la fe es incompatible con la razón, sino que guía a esta hacia el entendimiento de las verdades. Luego, creo, para entender también es
La segunda idea de los padres latinos, esa idea es que la fe es superior al saber racional. El hombre tiene verdades que con la razón jamás entenderían. La última es la filosofía de San Agustín. San Agustín dice que conocemos modelos eternos universales gracias a la luz natural. Y la luz natural es una luz que nos da Dios, y esa luz nos ilumina y nos da razón y sabiduría, y así comprendemos las ideas. La segunda idea de San Agustín es la naturaleza. Es que el hombre es producto de la unión accidental del alma y el cuerpo. Y en el alma, dentro de sí misma, se encuentra a Dios, y el alma domina el cuerpo. Y lo último es la teoría política, que es el Estado o imperio debe subordinarse a la Iglesia. Luego, de entre los apologistas, la tercera son los padres griegos. Los padres griegos tienen un pensamiento cristiano que es como una contradicción, pues apoyan los dogmas de la Iglesia como la virginidad, la Santa Trinidad